Instituto Energético Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Bien, bueno, tratando de entender el tarifazo que se viene, acá estaba repasando una nota de Krakowiak en Econojournal que él dice que es una reforma tarifaria, no un simple aumento. ¿Qué podrías decir, Marcos? Sí, bueno, ellos han hecho una mezcolanza entre lo que venía del menemismo y lo que era la famosa tarifazo de Macri, que estaba en aumentar en base a la línea de lo que el marco regulatorio marcaba, que fue el famoso tarifazo de Macri. Ahora ellos han mezclado eso con una nueva regulación per se, sin fundamento legal, por el cual, por lo menos en el gas, establecen un sistema de licitación del precio garantizado por el Estado, o sea que permiten la colusión entre las empresas de gas para tener un precio a piacere, el famoso PIST, y eso lo suman a una... Esa es la producción de gas, y lo suman a una garantizada también por el Estado, un precio de las transportistas y distribuidoras de gas, que es lo que da ese famoso aumento enorme, que no sigue el sistema de la revisión tarifaria integral que se hacía de transporte y de distribución, el VAD que le llamamos, sino que lo establecen en base a un criterio a piacere, digamos, de las empresas coaligados con el sistema energético. O sea, han dado un aumento fuera de ley a las empresas para retribuirles algún retraso, que evidentemente lo hubo, y el tarifazo nuevamente para todos, con el desconocimiento de los costos. Acá no rigen el tema de los costos que siempre nosotros dijimos, y que Milei mismo dice falsamente: vamos a ser competitivos, es decir, ver costos de cada producto que se da a la sociedad. En este caso, los costos afuera, es decir, los costos no se tienen en cuenta. Es un tema muy complejo, muy complicado de explicar al público, pero es en síntesis lo que les cuento. Marcos, buen día, te saluda Leila. Te quería consultar por la segmentación. En su momento el gobierno anterior hizo una segmentación que, llevó un tiempo, hubo mucho debate respecto de cómo habría que segmentar para que sea más equitativo para todos. ¿Pensás que ese esquema se va a sostener o que va a haber un cambio también en ese sentido? Más o menos mantienen los tres rangos de la gente que no se anota y que tiene cierto poder adquisitivo, el sector medio, y una garantía para el sector bajo. Se mantiene, pero sobre la base de cargos fijos inmensos que no se cuentan en la segmentación. Es decir, ellos han hecho el cargo fijo, que teóricamente, porque tampoco ocurre así en la práctica, es lo que remunera el costo de la distribución, lo han aumentado en forma exponencial sin ningún justificativo, con lo cual es el aumento del VAD que les decía de transporte y distribución, ¿no? Y en ese sentido relativizan las ventajas que tenía la segmentación, se relativiza las ventajas para los sectores, sobre todo medios y bajos. La Patagonia se plantea como una de las zonas, áreas, provincias que van a sufrir más este aumento del gas, particularmente. ¿Es así? Sí, y sí, lógico, porque ellos tienen un sistema particular de uso fuerte de gas para el invierno, y no para el invierno también, en otras estaciones, y lo van a sufrir en forma fuerte. La Patagonia está muy sublevada porque ellos arguyen con cierta razón de que tienen la producción de la energía en la Argentina, es el 90% del sector patagónico, o de la zona patagónica, de la región patagónica, y reciben el precio que le fija Buenos Aires de acuerdo al promedio de todo el país. Sí. Y lo consideran injusto. Esa es una discusión muy importante y no fácil de resolver, ¿no? Porque por el mismo argumento algunas provincias dicen
que tienen las grandes hidroeléctricas en su zona, como Entre Ríos y Corrientes, con Dióxido y Salto Grande, y reciben de Buenos Aires un precio que no tiene nada que ver con lo que la provincia otorga en su territorio, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿por qué en la zona metropolitana de Buenos Aires está subsidiado de una forma y no así en otros puntos del país? Una discusión que viene hace tiempo. Exactamente, así lo sintetizaste vos de forma justa. Y también se vienen tarifazos en torno a lo eléctrico. Bueno, aquí ya lo estamos viendo con Edesur, pero sabemos que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, y el tarifazo eléctrico tiene la característica más precisa todavía que la del gas, en cuanto a que no tiene ninguna relación con los costos. Los costos de producir electricidad de generación, encima no se le pagan a los generadores, pero eso es otro tema por el déficit de Camesa, pero la producción, el precio de producción que sanciona Camesa no está relacionado con los costos reales de generación, porque no hay ningún estudio de costos, sino que se fija a dedo. Y ahí el gas influye mucho, hay un 60% de influencia en el precio final de gas. Y el Estado, no ahora, tampoco en el gobierno anterior, pero sobre todo ahora, no han definido que el gas que producimos nosotros, que no tiene un precio internacional, que tiene un precio local, que es mucho, mucho menor en dólares, por lo menos, podría ser un precio especial para la generación eléctrica. No, le dan a la generación eléctrica la misma, si bien a veces lo hacen con licitación, ahora creo que no, tampoco, el precio del gas promedio se lo enchufan al costo promedio eléctrico, con lo cual tenemos un combo negativo de cómo la energía producida localmente se está poniendo a nivel de precio internacional, como querían siempre, el neoliberalismo siempre planteó esa cuestión. Claro, sí, ¿no? Priorizar la exportación, deprimir la industria, que hay que ver qué queda, ¿no?, con estos tarifazos, porque te saca competitividad, y ni que hablar, sacarle la plata a los laburantes para dársela a las corporaciones. Sí. Cuando hablamos de corporaciones energéticas estamos hablando de Paulo Roca, de Mindrin, de Lewis, de Caputo, de esos nombres. Exactamente, con algunos más como BlackRock, ¿no?, que también se suma, Marcos, en todo esto. Sí, hay una lista grande, pero vos mencionaste a los principales, a los símbolos, digamos, a los íconos. Está también el famoso de Vista, Galucho, de aquella época, bueno, sí. Y otros, el que era de YPF, ¿no? ¿Qué historia la de Galucho? ¿Cómo ascendió socialmente? Sí, ahora tiene Vista y es uno más de ellos. Y te digo una cosa, YPF, aún en nuestra época, jugó muy mal. Por eso criticar ahora es fácil a la gente de Techín manejando YPF, pero nosotros le dejamos el campo orégano a la dirección, con una persona, sí, que era supuestamente kirchnerista, que sé yo, pero la línea manejó YPF mal y a favor de las petroleras. Tal cual. Bueno, en fin, todo eso continúa, y ahora está, si ustedes querían comentarlo, que esa dirección de YPF lo que está haciendo es largar el lastre. Es decir, todo lo que significa esfuerzo e inversión, que son los campos maduros, ahora se lo dan a las provincias, que no tienen facultades ni capacidades para hacer teóricamente es para las pymes locales, lo cual sería loable, pero no es así. Va a venir cualquier aventurero a licitar por 2 pesos esos campos maduros. Ese es un problema también que se suma al conjunto optimista que le estoy dando. Gracias, Marcos, por la conversación. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto. ¿Cómo no? Un gusto, como siempre. Un abrazo gigante. Marcos Rebasa, presidente de IESO, Instituto Energético Scalabrini Ortiz.